días. Hoy vamos a tener una clase la cual lleva por nombre lo que creo, lo que sé y lo que debo saber acerca del color. Como bien saben, el color es una herramienta o es un elemento con el cual nosotros durante la carrera o durante nuestra práctica odontológica a lo largo de toda la vida, sobre todo los que nos dedicamos a la área protésica, pues juega un papel importante en el éxito o en el fracaso muchas veces de nuestras restauraciones, independientemente de las condiciones que en un momento estas tengan. Entonces, hoy vamos a revisar varios conceptos en los cuales vamos a entender cuál es la dinámica o de la interacción de la luz a la hora de la percepción del color en nuestras restauraciones cerámicas. Como bien, debemos de empezar de que todo el manejo protésico viene de un equipo que se relaciona entre un paciente, un clínico y un laboratorio dental, la cual, tanto con el paciente como con el laboratorio dental, debe de ser una, digamos, comunicación fluida, el cual puede en un momento dado dar a entender o poder comprender las expectativas de cada una de las áreas. Entonces siempre va a ser importante conceptualizar que a la hora de la comunicación debemos utilizar, digamos, nomenclaturas claras que ambas personas pudieran en un momento dado interpretar. Bueno, pues sabemos que el color va a venir formado por dos características, una luz y un color, y ambas son influenciadas por sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz o el color como tal no existe, es más bien un efecto o una sensación, el cual vamos a necesitar de tres elementos. Uno va a ser la luz, el otro es el ojo y otro va a ser el factor psicológico-cultural. ¿Cómo es esto? La luz va a ser el elemento físico que va a interactuar con toda la materia que tenemos nosotros a nuestro alrededor. El ojo es quien percibe ese estímulo, el ojo humano, y el factor psicológico-cultural pues va a depender de qué interpretación le das a ese estímulo, dependiendo del área geográfica, del mundo o de, digamos, la cultura en la que nosotros estemos. Esto siempre lo pongo yo a ejemplo, como por ejemplo el rosa mexicano. En muchas culturas el rosa mexicano no va a ser el rosa mexicano, va a ser otro rosa con otro nombre, pero el estímulo sobre el ojo sigue siendo el mismo. Entonces, tenemos que el color se va a dividir en una parte que es un color luz y otro es un color pigmento. El color luz va a ser como tal la radiación luminosa, y esa radiación luminosa puede variar según la longitud de onda del efecto electromagnético. Ahorita vamos a ver más adelante lo que es. Y el color pigmento son todas las sustancias, toda la materia donde la luz va a interactuar o va a absorber o va a reflejar esta luz. Sin embargo, como bien les decía ahorita, la radiación luminosa se va a definir como un efecto electromagnético que va a ir desde los 780 a los 380 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Es el espectro de luz visible, luz blanca. Fuera de esto, arriba de los 780 nanómetros tenemos el infrarrojo, que solamente eso ya nosotros no lo vemos, esa radiación nosotros no la percibimos. Y por debajo de los 380 nanómetros tenemos el ultravioleta, que tampoco vemos la radiación ultravioleta, solamente sentimos sus efectos, tanto del calor como de la luz, ¿sí? Entonces, ese espectro que está entre los 760 y 380 es donde la luz se descompone en sus diversos colores, que son los colores del arco iris. Entonces, desde un punto de vista, hoy el color lo vamos a interpretar como un efecto electromagnético entre las sustancias y la longitud de onda que se refleja en ellas. ¿Me explico? Muy bien, entonces el color luz o la radiación pues va a ser una síntesis aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es la suma de diferentes longitudes de onda, en este caso el rojo, el verde y el azul violeta, que en conjunto la suma de esas tres longitudes de onda va a dar lo que es la luz blanca. Por lo tanto, el color pigmento o sustancias de materiales que reciben o refractan la luz, pues va a tener una interacción directa. O sea, esta materia que la luz influencia o está influenciada por la luz, pues la percepción que tú tengas va a ser dependiendo de qué tanta luz refleje, qué longitud de ondas absorba para el color que tú vas a percibir. En este caso, vamos a tener diferentes dimensiones del color. ¿Para qué? Para poder interpretar el tipo de influencia que está habiendo.
Hace muchos años el doctor Munsell interpretó o clasificó el color en diferentes dimensiones. Uno va a ser el matiz, que nos vamos a referir a la longitud de onda. Dos va a ser el croma, que es la saturación de esta longitud de onda, qué tan pálido o qué tan fuerte es este color. Y tres va a ser el valor o la luminosidad. El valor o la luminosidad nos referimos al efecto de qué tanta luz absorbe o qué tanta luz refracta en una escala de grises. El valor siempre se va a ver en escala de grises, y más adelante vamos a ver la importancia de esta. Entonces, en este diagrama que tenemos del sistema Munsell, tenemos que la longitud de onda va a estar sobre las X. Sobre las X vamos a tener en un círculo todos los colores que pudiéramos tener, y digamos que hacia el centro vamos a tener qué tan saturado o qué tan pálido es un color, o sea, el croma. Y en un eje vertical vamos a tener el valor en escala de grises, qué tanta luz absorbe o qué tanta luz refleja. Estas tres dimensiones son las que van a estar jugando un papel fundamental a la hora de la interacción de la luz con el sustrato dental, con el diente. A la hora de que nosotros lo percibimos, estos tres aspectos son los que van a estar jugando para, en un momento dado, nosotros interpretarlo como un color determinado. El matiz o la longitud de onda, tenemos que es la sensación en la cual digamos que la luz es reflejada sobre un objeto. Es el rosa, el amarillo, el rojo, el azul, el morado. Es la longitud de onda, digamos el color, el matiz como antes lo conocíamos. Cualquier matiz es la longitud de onda que nosotros vamos a estar viendo. No es que estemos viendo un color rojo, estamos viendo una longitud de onda entre los 600, 500 nanómetros de ese espectro electromagnético que les explicaba yo ahorita. Si tú ves un moradito, pues sabes que estás cargada hacia los 300, 200 y pico, más bien 400, para poder ver ese moradito. ¿Sí me explico? Ya es una longitud de onda. Y dependiendo de esa longitud de onda que interactúe con el sustrato, o sea, con el diente, va a ser el color que tú percibas. Por lo tanto, si ustedes pueden observar esta diapositiva, podemos ver que en nuestros colorímetros dentales el matiz va a venir con una nomenclatura de letras A, B, C o D, o números 100, 200, 300, 400 o 500, dependiendo del tipo de, en un momento dado, colorímetro que nosotros estemos utilizando. En este caso, el Vita Classic o el Chromoscope de Claro. Tenemos otro tipo de colorímetros como el 3D Master de Vita, el cual establece otra escala, que ya no solamente está ordenado por colores, sino también por valor, que viene del color que refracta más la luz o más blanco, al color que absorbe más la luz o más café o negro. Tenemos colorímetros también para identificar el tipo de sustrato donde nosotros vamos a realizar una restauración. Esto con la intención de que los materiales cerámicos restaurativos actuales, como es el disilicato de litio, tengan un mejor resultado a la hora de la corona terminada. Porque si bien son colores o son materiales muy translúcidos de alta estética, son muy sensibles al color del sustrato. Si tenemos un sustrato desfavorable y no tienes cuidado de opacificar ese sustrato café o negro, lo más seguro es que por muy bonita que tú tengas tu restauración, sea influenciada por ese sustrato y el color que se perciba sea gris o sea muy desfavorable. Por lo tanto, este tipo de colorímetros que tenemos aquí nos ayudan a informarle al laboratorio dental qué tipo de sustrato estás trabajando para que él pueda realizar los ajustes necesarios y obtener una restauración de calidad. Muy bien, desde esa perspectiva tenemos varias sugerencias. Tenemos que utilizar una guía de matices según el fabricante. Siempre que nosotros vayamos a fabricar una restauración, sea de cerámica o sea de resina, tratar de tener una guía de color según el fabricante, o sea, según el tipo de resina que estés utilizando, según el tipo de la cerámica que vaya a usar tu técnico. Es importante porque es más fácil para el técnico interpretar la información que tú le mandes. No es viable interpretar un color de resina con un colorímetro de cerámica. O sea, los colorímetros de resina tienen que estar formulados específicamente con el tipo de resina que estamos utilizando, porque entre las mismas resinas hay variación en la saturación del color, o sea, en el croma. Bueno, tenemos procedimientos o
en cierta manera tenemos que la utilidad de las guías o la selección del color, como el Vita Classic o lo que veíamos ahorita de Chromoscope, nos ayudan un poco. Tomar el matiz al inicio, o sea, la selección del color es al inicio de la consulta dental, no al final, cuando el diente ya está deshidratado. Es muy sensible el cambio de color cuando el diente está deshidratado. Entonces, la selección del color es al inicio de la cita, con la intención de capturar el color más nítido o la relación de la luz con el sustrato mucho más confiable y no en un sentido deshidratado donde se alteraría esta percepción. Y la selección del valor, que es importante. Si bien la selección del valor, como bien les dije, era una escala de grises, es importante tener en cuenta que un error de valor es muy sensible al ojo humano. O sea, podría decir, es el color correcto, pero siento que brilla demasiado o siento que se ve un poco gris, pero creo que el color sí se ve bien. ¿Por qué es esto? Porque la luz que está refractando, la luz que está absorbiendo, no está siendo igual que sus dientes adyacentes, y eso puede dar una alteración en la percepción. Revisar y optimizar la condición de la luz también es un punto importante. Las consultas o las selecciones de color tienen que ser alrededor de las 12 del día para poder mejorar las condiciones de esa luz, o si no bien, tener condiciones de luz interna que ronden entre los 5600 y 5400 grados Kelvin, para que la influencia de esa luz blanca sobre el sustrato no sea preferente para un lado o para el otro. Si tú tienes luces cálidas, amarillas, lo más seguro es que tu sustrato, tu diente, tienda a irse a los cálidos o los amarillos, sin ser esta la situación real. ¿Por qué? Porque, como les digo, la percepción del color es la interacción entre la materia y la luz que refracta en esa materia, en ese objeto o en ese diente. Entonces, sí tener cuidado con las condiciones de luz que muchas veces tenemos. Seleccionar tu color por medio de un valor, de una guía, y si en un momento dado determinar qué tercio del diente estás enfocando. Ese es un punto importante. Cuando tú seleccionas por medio de un colorímetro, tienes un dientito, una pastilla, que el color que tú estás seleccionando es el tercio medio, ni el tercio incisal ni el tercio cervical. El tercio medio es lo que indicaría la selección del color que tú estás observando, ¿sí? Y muchas veces pensamos que es todo el diente en sí, y no. Realmente el tercio medio es el que indica el color que tú estás seleccionando. En un momento dado tú puedes quitarle incisal y le puedes quitar cervical a esa pastilla y te quedarte con el tercio medio para poder seleccionar de una forma correcta el color. Existen muchos artículos, mucha literatura que te habla sobre diferentes aditamentos, sobre diferentes técnicas, pero terminan cayendo que mucho de esa información o de esos aditamentos cae en la educación. Es mucho más sensible entrenarte para hacer una buena selección del color que cualquier aditamento que muchas veces tú puedas comprar. Sin embargo, hay situaciones como la luz polarizada que nos ayudan a mejorar la percepción de ciertas características como translucidez, como pigmentaciones o saturaciones del diente, para poderlo hacer mucho más evidente. ¿Y qué es esto? La luz polarizada no es más que un filtro que elimina los reflejos no deseados por medio de una fotografía. Permiten ver los detalles de color con mayor sutileza, como les decía yo ahorita, y mejora la comunicación entre el clínico y el técnico. Podemos observar en esta imagen cómo tenemos una fotografía con speedlight, con los flashes, donde se ven diferentes brillos, diferentes colores. Y una vez que le colocamos una luz polarizada o un filtro de luz polarizado, eliminamos todo ese brillo y podemos observar perfectamente áreas de translucidez en color negro o gris o azul, una mancha blanca en cervical. ¿Sí? Podemos ver de una manera mucho más nítida diversas, en un momento dado, situaciones que al laboratorio dental le convendría para poder tener un resultado óptimo de la restauración. La luz, dependiendo de cómo inciden los dientes, pues va a ser muchas veces el color o la percepción que tú tengas de profundidad. Aquí tenemos una fotografía con Twin Light, lo cual nos da como la luz entra más lateral, en un momento dado podemos percibir mayor profundidad, hay mayor relieve de las estructuras que estamos en un momento dado capturando. Y vean, si es con un bouncer o con unos softbox, vean cómo nos da cierta
digamos, profundidad, cierto relieve de esa fotografía, pero nos matiza ciertas zonas, ¿ok? Son diferentes tipos de luz, diferentes tipos de orientación de la luz para poder percibir diferentes condiciones. Vean como aquí una 2 o un B2 estamos en diferentes condiciones, pero lo que va variando es la saturación de este color. Puede que estemos en los B, pero puede ser un B1 o un B2, o sea, una saturación mayor o una saturación menor en un momento dado, a la hora que nosotros estamos haciendo la selección. El croma, como bien les decía, es la dimensión del color que representa el grado de pureza de un determinado matiz. O sea, podemos ir de un verde opaco, saturado, un verde fuerte, a un verde pastel translúcido, dependiendo de esa saturación. Es la misma longitud de onda, estamos en la longitud de onda de los verdes, sin embargo, con mayor saturación o menor saturación. ¿Esto cómo va a venir representado en sus colorímetros? En sus colorímetros va a venir representado con números. Puede ser una 1, una 2, A3, A3.5, A4, ¿sí? Un B1, un B2, un B3. O en su defecto viene ordenado también mediante, digamos, pues sí, números también. Vean en esta fotografía de luz polarizada, como la vimos al principio, cómo esa saturación nos viene bien. Vean cómo el tercio cervical del incisivo central del 11 está muy saturado. Vean el color que aquí nos pero conforme avanzamos hacia su tercio medio, tercio incisal, esa saturación que se muestra en el tercio cervical va disminuyendo. Esto es por la cantidad de dentina, se va adelgazando la cantidad de dentina y va siendo mucho mayor el grosor del esmalte, hasta llegar a un borde incisal donde tiene una amplia translucidez. Vean cómo está esta zona grisácea, donde lo que nos indica es el traspaso de la luz. Todo lo que es cervical y tercio medio, si ustedes lo pueden ver, esas áreas de mayor saturación que observan, es el bloqueo total y la refracción de la luz a la hora que choca en el diente. Vean cómo en el tercio incisal se ve gris. ¿Por qué? Porque la luz está atravesando el borde incisal del diente. Ya no hay suficiente dentina que bloquee el paso de la luz y que la refracte hacia enfrente, sino que la está atravesando, lo cual nos da ese efecto de translucidez. Y aquí lo podemos ver, son dos matices, estamos en los A, pero con diferente saturación, A1, A2. Y vean en una fotografía más práctico cómo se vería un campo de flores A1 muy saturado y un campo de flores A2 menos saturado. El valor. El valor, como bien les había mencionado, es la medida de qué tanta luz absorbe y qué tanta luz refracta en una escala de grises. Este es importante porque les explicaba al principio que es un error sensible muchas veces de valor. Esto lo podemos verificar nosotros fácilmente cuando hacemos un check de nuestras restauraciones, hacer una fotografía en blanco y negro. Si esas restauraciones se parecen a los dientes naturales en calidad de grises, blancos, quiere decir que estamos en un color o un matiz correcto ajustado a su valor. Pero si en un momento dado tú puedes ver que la restauración se percibe muy similar a los dientes adyacentes, pero hay algo que no cuadra, toma una fotografía blanco y negro y checa el valor. Y probablemente lo que va a estar desequilibrado es esto. Entonces, recuerda que mayor valor es tendiendo hacia la mayor refracción de la luz, hacia los blancos. Menor valor es a la absorción de la luz, vamos a ir hacia los grises. Y esta es una dimensión del color importante para el clínico y para el técnico. Vean cómo en esta fotografía, vamos a hacer el ensayo, vean cómo este campo de tulipanes, donde se ven colores muy fuertes, otros colores muy brillantes. Si la transformamos a blanco y negro, vemos que los colores brillantes tienden hacia los blancos y los colores fuertes, opacos, tienden hacia los grises porque absorben la luz, no la refractan. Pero vean cómo esos halos amarillentos, ese cielo blanco, camina hacia los blancos. ¿Por qué? Porque refractan mucho más la luz. Como les mencionaba, es la dimensión más importante. Vean este ejemplo también, vean una fotografía en blanco y negro, vean los grises, vean los blancos,
vean esos tallos de los tulipanes, cómo tienden hacia los grises, y si ustedes ven la fotografía a color, pues son colores muy saturados, un verde bandera muy fuerte que absorbe la luz más que refractarlos. Y vean esos tulipanes rosa pastel, cómo refractan más la luz que absorberle, por eso tienden hacia los blancos, ¿verdad? Y les decía que esta dimensión es difícil de determinar, sin embargo, haciendo fotografía blanco y negro, tu propia fotografía, cambiarla a una escala de grises, te puede dar una idea de esa condición de absorción o refracción de la luz de diferentes zonas del diente, y esto es información para el laboratorio. Si el laboratorio sabe qué zonas tienen mucho más absorción de luz o cuáles zonas tienen mucho más refracción de la luz, él tiene la posibilidad por medio de cerámicas de igualar esta o de imitar esta condición para que tu restauración se integre mucho mejor al paciente. Vean en esta cortesía del doctor Uriel cómo se ven, y bajo una escala de grises vean cómo cambia la condición. Vean cómo se ve de estas saturaciones cervicales centrales a estas zonas grisáceas en blanco y negro que nos indican absorción de luz, no tanto refracción. Esto va a ser importante desde una perspectiva, ¿por qué? Porque si bien la elaboración de las restauraciones están hechas por un solo laboratorista en un solo tiempo, él sabe qué tanta cantidad de polvo se está colocando en cada una de las restauraciones para que esas restauraciones tengan la misma saturación. ¿Okay? Entonces es importante entender esto. Y si, en cierta manera, el resultado de la integración de esas restauraciones, como se ve en esta fotografía por cortesía de la doctora Lely Vega, cómo se ven iguales, o sea, el técnico colocó la misma cantidad de polvos para que luzcan igual y tengan el mismo comportamiento ante la luz todas las restauraciones. Entonces, llegamos a un punto importante. Muchos clínicos mencionan que es importante tener ordenado en forma del valor tu colorímetro. Entonces, si nosotros ordenáramos cualquier colorímetro promedio en forma del diente que refracta más la luz al diente que absorbe más la luz, pues sería en este orden: del B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3 y C4. El C4 es el diente más oscuro que tengamos en blanco y negro en un colorímetro, es el diente que más absorbe la luz, ¿sí? Más marrón, digámoslo así. La translucidez, doctores, es la cuarta dimensión que se le menciona, y es ese paso intermedio entre el bloqueo total, parcial, y el paso de la luz. Entonces es importante porque es una situación intermedia que se comporta y que tiene mucha inferencia en la estética de los sustratos dentales o en la estética de las restauraciones dentales. Esto se puede entender de la mejor manera. Vean, un opaco va a poder ser de cualquier matiz, de cualquier color, verde, amarillo, rojo, azul. Opaco es que deja o bloquea al 100% el paso de la luz. Un translúcido sería el 50% entre el bloqueo y el paso de la luz. Y un transparente, pues es el paso 100% de la luz, ¿verdad? Entonces, en esta imagen vean cómo se ve perfectamente lo que es un bloqueo completo, opaco, lo que es un translúcido, un bloqueo parcial al 50%, y un transparente, que es el paso de la luz al 100%. Como ven, les digo que estos son conceptos básicos, elementales, que van a ayudarles a interpretar de manera diferente lo que ustedes observan con sus pacientes a la hora de hacer las restauraciones, que ese es el objetivo de esto. Vean en esta imagen. Esta imagen son diferentes vasos con agua, con diferentes saturaciones de pintura blanca bajo un fondo blanco. Y vean cómo el comportamiento es diferente de lo que es un transparente a lo que es un color completamente opacificado en un vaso de agua con pintura blanca. Si nosotros cambiamos el fondo a un fondo negro, vean cómo cambia esto. Vean cómo un transparente se llega a ver negro, cómo del transparente, si vamos incrementando la cantidad de pintura blanca, llevamos al bloqueo completo del fondo negro. Y como vean, en las primeras tres situaciones son influenciadas muy importante por el fondo que tiene hacia atrás, ¿sí? Lo mismo sucede en la boca. Si tú utilizas materiales muy translúcidos,
vas a provocar que el paso de la luz vaya hacia la profundidad de la boca, lo cual si son grosores muy grandes se vean grises tus restauraciones. Entonces, si tú vas a hacer un cierre de diastema, tienes que colocar una dentina que bloquee el paso de la luz, que bloquee, o sea, que no deje pasar la luz y que la refracte hacia enfrente para mejorar la estética de esa restauración. Si tú te vas con materiales muy translúcidos, va a suceder lo de los primeros vasos de agua. La luz va a atravesar y va a observarse la oscuridad de la boca atrás, dándole una tonalidad grisácea a tus restauraciones. Muy bien. Vamos a continuar con lo que es la luz transmitida, la luz reflejada, que es un efecto muy importante sobre el diente. ¿Qué quiere decir esto? Esto se explica muy fácil. Vean, aquí tenemos el sol y tenemos la tierra. Tenemos lo que es un atardecer y lo que es una luz del día a las 12 del día. Entonces, si ustedes se preguntan qué es una luz reflejada y qué es una luz transmitida, la luz reflejada es 100% lo que nosotros vemos a las 12 del día, el cielo azul, azul clarito. ¿Por qué? Porque el sol está pegando en 90 grados al ecuador de la Tierra, lo cual va a iluminar de una manera mucho más fehaciente, o se va a distribuir la radiación luminosa de una mejor manera en las capas más superiores de la atmósfera, lo cual el color que mejor se va a distribuir es el azul, cuando las capas de polvo son menores de 1 nanómetro. Pero ¿qué pasa? Conforme atardece, el sol no está refractando en 90 grados contra la atmósfera, sino que se va ocultando. Entonces ilumina las capas más bajas de la atmósfera, lo cual son partículas mayores de 1 nanómetro, y el color que más fácil se dispersa es el naranja. Entonces, denle gracias a la contaminación de esos atardeceres bonitos naranjas, ¿verdad? Lo mismo pasa en el diente. En el diente, cuando tienes una intensidad de luz muy grande de frente a tu diente se va a ver blanco. ¿Sí? Les ha pasado una luz de un flash de un celular en un antro, se ven dientes muy blancos porque fue demasiado potente y se refractó. Pero si cambiamos la orientación de la luz a tu diente más lateral, va a salir un tono opalescente como se ve en esta imagen. Este es el tono real que tiene el esmalte, pero bajo una luz transmitida, una luz que la atraviese. Bajo una luz refractada de frente, el esmalte se va a ver una tonalidad lechosa o más blanca, como se ve aquí. Es un punto importante que hay que entender cómo se comportan nuestras restauraciones entre lo que es la luz transmitida, o sea, la luz que atraviesa la sustancia, o la luz que solamente se refracta, ¿sí? Esos son dos puntos importantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en una secuencia de toma de color, recuerden, su luz tiene que estar cuidada entre 5500 y 5600 grados Kelvin. Hay que seleccionar el matiz y hay que seleccionar el croma, verificar el valor, ¿sí? Y determinar las características de translucidez y opalescencia que le pudieran al técnico en un momento dado ser útiles para poderte dar una restauración mucho más biológica o que se integre de una mejor manera. Esto se puede representar por medio de un mapeo de color. Va a existir dispositivos para la selección del color, que son colorímetros digitales, espectrofotómetros o software. Todos estos funcionan bien siempre y cuando tengan las condiciones adecuadas. Si vamos con los colorímetros digitales, tenemos que siguen siendo triestímulo. ¿Qué son triestímulo? Recuerden, necesitamos un ojo, una luz y un aspecto psicológico cultural. ¿Sí? Sigue siendo. ¿Te ayuda? Sí, porque utilizan luces polarizadas que te ayudan a eliminar los brillos y te ayudan a percibir las características de mejor manera. Los espectrofotómetros son instrumentos que te ayudan más porque por medio de pulsos de ondas ellos te van dando la longitud de onda que va percibiendo, si es A1, A2, B1, B2. Son buenos, resulta eficaz utilizarlos, sin embargo necesitan una curva de aprendizaje y tienen un costo elevado. Y los software son buenos también, sin embargo necesitan de fotografías calibradas, o sea, tener tus luces calibradas, balance de blancos, balance de grises, para poder en un momento dado decirle al software que lea y que en un momento dado que mapa de color te proporcione de una manera mucho más adecuada. Como les digo, ¿funcionan? Sí, sí funcionan todos, pero según la literatura menciona que si ustedes se entrenan en la selección del color, es mucho más eficiente que comprar cualquier aditamento. Ya vimos las condiciones de la luz, ya vimos varias características. A la hora de la selección del color, lo que ustedes tienen que hacer es
hacer un barrido de los ojos sin necesidad de quedarte más de 3 segundos en un solo punto. ¿Por qué? Porque saturas a los bastoncillos y a tus conos. Eso te va a dar una percepción o una alteración de la percepción. En el espectrofotómetro lo que nos permite es, digamos, por medio de un pulso dar diferentes longitudes de onda que se interpretan por medio de colores, A1, A2, A3. Este tipo de aditamentos todos funcionan bastante bien. Sin embargo, es importante recalcar que es mucho más eficiente y más económico tener una buena técnica de selección de color más que en un momento dado un dispositivo que nosotros podamos adquirir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a hacer una selección de color tienes que hacer un barrido de los dientes sin quedarte más de 3 segundos en un solo punto, porque lo que va a suceder es una saturación de tus bastoncillos y de tus conos y va a haber una alteración de la percepción de ese color, hacia arriba o hacia abajo, pero va a haber una alteración. Lo que tú tienes que hacer si sucede eso es voltear a ver un color neutro, un color gris, un azul cielo, que te ayude a equilibrar esos bastoncillos para poder volver a percibir. Entonces recuerden que más allá de la condición de la luz que muchas veces tengamos, de que sea al principio de la consulta, el barrido de nuestra vista a la hora de estar seleccionando el color debe ser una forma progresiva y no quedarte centrado en un punto. ¿Por qué? Porque vas a saturar tus bastoncillos y tus conos y lo que va a suceder es que puede haber una alteración del color. Después todo lo vas a ver igual o todos se van a parecer. Entonces lo que hay que hacer es volver a neutralizar viendo un campo gris, un campo azul que te ayude a equilibrar para volver a hacer ese barrido del color. Y al final tendremos que en un momento dado verificar el valor. Recuerden que esto se hace en una fotografía blanco y negro o en escala de grises. Ya para concluir, tenemos que existen factores que alteran la percepción del color. Sí, la luz ambiente es un factor, tu mismo cansancio, la hora en la que estés percibiendo el color también va a ser un factor que juegue en la alteración de la percepción del color, y son cosas que tenemos que tener en un momento de cuidados. La dimensión más importante del color para clínicos y para técnicos, según la literatura, es el valor, y aunque es una escala de grises como tal, sí es importante que la estemos verificando tanto al chequear nuestras restauraciones como a la hora de estar seleccionando el mismo matiz o el mismo color. La escala de Munsell sigue siendo una de las más aceptadas a la hora de la manipulación o de la percepción a nivel de color, que estamos hablando de longitud de onda o matiz, croma y valor, ¿sí? El color se toma sin contrastes de ningún tipo, ni color de encía, ni negro, simplemente y preferentemente a las 12 del día, ¿ok? Solamente así contra tu cavidad oral se hace el barrido para ver exactamente cuál es el matiz que pudiéramos estar utilizando y estar en un momento dado equilibrando tus conos y tus bastoncillos con un campo gris o un campo azul cielo, un color neutro. El tono gingival altera el color, sí, sin embargo actualmente no se utilizan con tomas de color con imitaciones de encía. Bueno, pues espero que estos tips que acabamos de observar y estos conceptos básicos que acabamos de mencionar sean de utilidad para tu clínica, para tu selección del color, para poder mejorar en un momento dado tu comunicación con el laboratorio dental y poder mejorar la integración de tus restauraciones cerámicas al paciente o de tus resinas. Manejamos diferentes conceptos que en un momento dado juegan un papel importante hasta la hora de hacer una resina. Entonces es importante que tú tengas en cuenta siempre que el color va a estar influenciado 100% sobre la luz que tenga efecto en esa materia. Pues espero que en cierta manera te haya servido este tipo de consejos y muchas gracias.